El autor del que vamos a hablar hoy es, seguramente, uno de los tres filósofos políticos más importantes del siglo XX y me atrevo a decir que uno de los más grandes de la historia. Y eso por muchas razones. Robert Nozick abordó el problema de la libertad y sus múltiples aristas, que van desde los dilemas éticos a el gap entre el ideal y sus posibles aplicaciones prácticas. Y además, y como veremos en este vídeo, Nozick reconoce las limitaciones de sus tesis y sus contradicciones internas, llegando incluso a rechazar en un momento dado su obra más importante y llegar a considerarla errónea, algo que pasó ya en el ocaso de su vida intelectual y lo llevó a alinearse en favor del pluralismo valorativo junto a Isaiah Berlin. Por suerte, el tiempo ha demostrado que muchas de las tesis que él defendía en este texto maravilloso que es Anarquía, Estado y Utopía tienen en realidad sólidos fundamentos, y es el libro de cabecera de todos los libertarios cultos. Y ciertamente es una pena que de esos vayan quedando pocos que conozcan bien los fundamentos del pensamiento de Nozick. Pues Nozick es el mejor exponente del pensamiento libertario. Mientras que vayan siguiendo a libertarios de tercera división, seguirán ocupando estos posiciones marginales en el espectro político y, de hecho, algunos libertarios como Juan Ramón Rayo han tratado de colonizar el concepto de liberalismo como si existiera una solución de continuidad entre liberales y libertarios hoy en día, con tal de hacer más digeribles las tesis libertarias. Antes de entrar en el contenido concreto del pensamiento de Nozick, debe quedar claro que esto no es así, es una burda manipulación. El libertarismo no es liberalismo, pues las bases de nuestro pensamiento político son totalmente diferentes y llevan a consecuencias que de ningún modo son compatibles. Sin embargo, es cierto que el ejemplo de Rawls y Nozick, liberal y libertario respectivamente, muestra que cuando tenemos a representantes racionales del liberalismo y el libertarismo, es posible tender puentes de comunicación que nos permitan retroalimentar de forma sana nuestros discursos políticos. Eso es lo que vamos a hacer hoy Arturo y yo, demostrando que es posible reeditar esa misma alianza siempre que no sigamos los pasos de los Milei, Huerta de Soto o Rayo de turno, sino la del debate honesto y la apertura de miras, que en muchos casos el debate racional y la valoración objetiva de la tecnología que tenemos a día de hoy a nuestro alcance nos ofrece para enfrentar esos dilemas que ambas ideologías enfrentamos. Bienvenidos a Human Empire. Robert Nozick fue profesor en la Universidad de Harvard en la misma época que lo fue Rawls, del que ya hemos hablado en nuestro canal, y ambos fueron amigos y críticos el uno de las teorías del otro, de tal modo que gracias a los múltiples debates que ambos tuvieron, pudieron pulir su pensamiento hasta escribir las dos mayores joyas de la filosofía política del siglo XX con el permiso de lo escrito por Hannah Arendt. Y son la teoría de la justicia de Rawls y Anarquía, Estado y Utopía de Nozick. Este libro, que vio la luz 3 años después que la teoría de la justicia, es en gran medida una reacción contra esta obra porque Nozick vio un agujero inmenso en el pensamiento de Rawls que es, ciertamente, lo suficientemente grande como para cuestionar que Rawls sea realmente un liberal. A Rawls, demasiado preocupado por redistribuir oportunidades, parece que se le olvida que la búsqueda del acuerdo que él tanto ansía y para el que usa el velo de la ignorancia puede suponer la violación de derechos de aquellos que discrepan con el acuerdo tras ese velo. Nozick se pregunta, ¿cuál es la obligación del filósofo? ¿Preocuparse por el bien o por ayudar a las personas a asentar sus derechos? Esta es una pregunta fundamental, pues los que digan que prefieren el bien a los derechos pueden justificar violaciones de los derechos humanos en favor de lograr el ansiado bien para la sociedad,
como por ejemplo sucede en Cuba, donde en nombre de la revolución se viola la dignidad de los cubanos. Pero por contra, si estamos a favor de fijar unos derechos sólidamente establecidos sin que puedan ser violados, pese a que esto pudiera llegar a ser bueno para la comunidad, debemos justificar esto de alguna manera, y es aquí donde Nozick rescata una parte importante del pensamiento kantiano. Kant pensaba que uno de los tres imperativos categóricos es que nadie puede ser utilizado como un medio por otro sin violar principios sustantivos de la moral, y por eso, sólo cuando respetamos que las otras personas son fines en sí mismas, podremos reconocer que tienen derechos. Derechos, entre otras cosas, a vivir y decidir de forma autónoma. Nozick va a estar, por lo tanto, de acuerdo con Kant hasta el punto de afirmar que la persecución de cualquier meta debe estar sometida al respeto de esos derechos de los que hablamos. Este principio, que Nozick llamó el de la moral de restricciones indirectas, es el que va a oponer con todas sus fuerzas a los teóricos del bien común y entre ellos a los defensores del socialismo. ¿Por qué es esto tan relevante a nivel político? El constitucionalismo moderno ha tenido que enfrentar cuál es el límite del poder político legítimo. El Estado, que es hoy en día la manifestación material de ese poder, debe encontrar, según Nozick, su límite. Y esto tiene consecuencias muy restrictivas sobre lo que va a poder hacer el Estado y lo que no. Y sobre todo, sobre cuál va a ser la justificación del mismo y su naturaleza. Pero no nos adelantemos a la naturaleza del Estado y a sus funciones y volvamos a la teoría del derecho de las personas de Nozick. Las personas tenemos diferentes metas, diferentes intereses y convicciones que le dan sentido y valor a la vida. Porque al final de lo que se trata es de eso. Intentamos vivir nuestra vida de acuerdo a nuestras preferencias. Y lo que permite que lo hagamos es la libertad. Pero no hablamos de una libertad ajena a restricciones, sino atada al principio kantiano del imperativo categórico, y eso supone no interferir en los planes de las personas siempre que no violen el igual derecho que tiene otro agente a no ser usado como un fin, a disponer de su libertad sin coacciones y, en suma, a no encontrar límites arbitrarios a su acción. Y la historia política nos muestra que la gente que dispone del poder para actuar de este modo, violando derechos sagrados para Nozick, en favor de promover la visión del bien común de aquellos que por supuesto la promueven, lo hacen utilizando al Estado como su medio. Por lo tanto, Nozick, consciente de que todos los que toman el poder del Estado hacen usos utilitarios del mismo, se va a preguntar si esto es inevitable o si es posible resolver los dilemas que han provocado el nacimiento del Estado, o bien erradicarlo o presentar una visión del mismo distinta a la que tenemos hoy en día. Aquí debemos hacer un breve paréntesis para explicar un aspecto fundamental, y es la justificación del Estado y por qué nació. Según teóricos como Heller, el Estado moderno nace como mecanismo de aglutinamiento de los poderes fragmentados propios de las sociedades feudales, en las que el monarca, para lograr la fidelidad de los príncipes y la nobleza en general y contar con sus recursos para hacer la guerra contra otros reyes, debía ofrecer dádivas de todo tipo y aún así en muchos casos no se plegaban estos nobles a la voluntad del soberano. El Estado moderno pretende, por lo tanto, centralizar ese poder para poder hacer la guerra de forma organizada entre los distintos territorios, y eso exige la disciplina de los poderes regionales bajo un monismo de poder. Esta, que es hoy en día la teoría mainstream del nacimiento del Estado moderno, tiene un grado de aceptación muy grande. Del mismo modo que también la tiene el hecho de que los estados, a raíz de la generalización de las políticas del bienestar que hemos vivido desde el final de la Segunda Guerra Mundial en gran parte del mundo occidental, han mutado su finalidad de la centralización de funciones para hacer la guerra
y disciplinar a los poderes regionales en favor de actuar como un prestador de servicios a sus ciudadanos. De ahí que ahora se les conozca como los estados del bienestar. Nozick va a reconocer que el primer caso, es decir, el del Estado como organización para hacer la guerra y mantener el orden interno, pueden llegar a ser necesarios. Pero para articular esa defensa fue consciente de la necesidad de oponerse a la idea de los anarquistas sobre el Estado, y que se puede resumir en que el Estado es siempre un agente violador de derechos. Desde este punto va a presentar Nozick la crítica al anarcocapitalismo y al anarquismo en general. Para explicar por qué ambas son imposibles según Nozick, va a recrear lo que podría pasar en un estado de naturaleza, que sigue sus dictados lógicos y de ello podrá deducir su viabilidad o inviabilidad. Básicamente, Nozick está de acuerdo en que, en un primer momento, el estado de naturaleza no es necesariamente violento como opinaba Thomas Hobbes, y coincide con la visión opuesta, que es la sostenida por John Locke, y es que su naturaleza podría ser benigna. Sin embargo, esta situación estática no se mantendrá en cuanto se plantee la necesidad de articular mecanismos de defensa ante agresores externos y de presentar mecanismos para la resolución de los conflictos a nivel interno. Y hasta aquí es donde llegan los puntos de encuentro entre Locke, Nozick y los anarcocapitalistas, pues estos últimos entenderán que no hay necesidad de que se presten estos servicios por medio de un agente único, sosteniendo que lo sano es que cada cual pueda elegir quién quiere que le preste estos servicios. Aunque la idea sea extraña, hoy en día, en el que pensar en hacer la guerra usando empresas especializadas en lugar de ejércitos nacionales suena auténtico disparate, esto podría llegar a tener sentido en la actualidad o en un futuro próximo. Y Arturo os explicará por qué. Bien, para entender el concepto o por qué no es descabellada la idea de que en la actualidad la guerra no se ha llevado a cabo por ejércitos nacionales, hay dos conceptos que deberíamos, o mejor dicho, dos matices que quisiera hacer antes de entrar en materia. La primera es que los ejércitos nacionales, como los entendemos, son algo relativamente reciente. Puesto que si desde la guerra de los 30 años, o inclusive en épocas un poco anteriores a esto, ya se podía entender la existencia de ejércitos profesionales ligados a un gobernante o a un territorio, no es menos cierto que todavía era bastante común las tropas mercenarias. No podemos olvidar, por ejemplo, que inclusive muchos de los pequeños reinos alemanes usaban a sus tropas como mercenarios a sueldo para obtener recursos para las arcas de los estados. Y antes de eso teníamos a los condoniteros italianos, y antes de eso pues eran las tropas mercenarias, y antes de eso los caballeros. O sea, el concepto de un ejército ligado a un estado, a un gobierno, no es tan persistente en la historia de la humanidad como pueda parecer. Es decir, se ha alternado con otras formas de organizarnos. ¿A qué quiero llegar con esto? Que inclusive tenemos ejemplos de ejércitos mercenarios que fungían como ejércitos nacionales. Por un ejemplo de esto es el ejército negro de la Hungría de Matías Corvinus. Y el otro concepto es la guerra como tal. La guerra creo que es uno de estos conceptos como paz, como amor, que si bien de una forma abstracta pareciese ser que todos los seres humanos lo entendemos a priori, pero cuando posteriori lo queremos definir ya no es tan simple como nos parece al inicio. Es decir, libertad, cualquier persona entiende lo que es libertad, pero si le pides una definición y le empiezas a plantear problemas que pueden surgir con esa definición, se torna en una definición bastante compleja de lograr. Entonces de la guerra se ha dicho mucho. Hay todo tipo de definiciones, pero creo que la más básica es
que la guerra es una aplicación de la violencia de forma organizada de un grupo hacia otro para conseguir sus fines. Por lo regular, estos fines siempre han estado ligados a un recurso escaso o al control sobre esa población. Es decir, por lo regular las guerras siempre se han tratado de conseguir recursos, inclusive las guerras modernas. Medio Oriente está como está por dos motivos principales. Primero, porque son las reservas más grandes y de mejor calidad de petróleo. Inclusive hoy en día el petróleo sigue siendo, o los combustibles fósiles, sigue siendo nuestra principal fuente de energía. Y energía lo necesitamos para producir alimentos, para producir ropa, para producir hogares, para transportarnos y demás. Y el otro motivo es que por su configuración geográfica hay varios estrechos por los que tiene que pasar ese petróleo que son muy fáciles de bloquear. Entonces, por todo esto es que Oriente Medio es un territorio tan complicado o que está tan lleno de tensiones porque todas las potencias necesitan, por supervivencia, asegurarse que les lleguen esos recursos, que siga fluyendo los combustibles fósiles. Y a su vez, todos los agentes que están en esa zona saben que controlar o presionar sobre esos yacimientos o sobre esa distribución les puede dar una carta a favor a la hora de negociar. Entonces, inclusive las guerras del Líbano están relacionadas con todo este problema geopolítico. Max Weber, si mal no recuerdo, en una de las críticas que le hace al marxismo, él habla específicamente de este tema, ya para entrar un poco en materia, que dice que los medios de producción no pasaron de los gremios a manos de privados por una cuestión de explotación o de cosas de este estilo, sino que se debía al avance de la técnica, que lo mismo pasó con el burócrata, donde ya no puede ser el noble el que haga la administración, la impartición de justicia y todo esto, y se tienen que empezar a masificar y se empieza a organizar de otra forma la impartición de justicia, la administración pública y demás. Lo mismo pasa con el ejército. Un hombre en armas que se arma a sí mismo, todo esto ya deja de ser eficiente. ¿Por qué? Porque la industria permite masificar el armamento, la munición, el reclutamiento, el entrenamiento y la operatividad, es decir, la movilidad de las tropas, de forma que se vuelve eficiente un ejército nacional. Entonces, la eficiencia termina imponiéndose. Como digo, para mí hay un paralelismo claro en este sentido entre el mundo biológico, por así decir, y el mundo social. Es decir, lo eficiente acaba prevaleciendo con mayor probabilidad y posibilidad que lo que no. Entonces, la técnica cambia el paradigma también en los conflictos. Y en la guerra, o sea, con todo tipo de conflictos, y en la guerra es otro ejemplo. Y estamos ante una cuarta revolución industrial, estamos ante una serie de nuevas tecnologías que nos permite asegurar nuestros recursos, obligar a otros actores a actuar como nosotros queremos, o incluso evitar que tengan recursos. ¿Cómo? ¿O cómo afecta todo esto? Bien, pensemos en el combate aéreo, algo que puede parecer imposible para un agente no estatal llevarlo a cabo. Es decir, un caza es carísimo, entrenar pilotos es carísimo, la hora vuelo de un avión, o sea, son miles de dólares. Estamos hablando de las hora de vuelo de la caza más barato, $2,000, $1,000 por hora de vuelo. El más barato, un F-22, ni hablemos, estamos hablando de decenas de miles de dólares por cada hora de vuelo. ¿Por qué? Pues porque quema combustible, se desgastan las partes, hay que darle mantenimiento. Para darle mantenimiento, entre más sofisticado es el avión, pues requiere más especialistas, que a su vez son más caros porque su conocimiento técnico es bastante más avanzado, sus materiales son más caros, etcétera, etcétera. Pero con la llegada del 5G, ¿por qué es importante el 5G? Porque el 5G, digamos, para ponerlo en términos simples,
cada que nosotros tenemos un G, 2G, lo que estamos hablando es un aumento de frecuencia, es decir, se puede mandar más información por segundo, rasgos muy generales. Entonces, pues si un G nos permitía enviar texto, el 2G nos permitió pues enviar imágenes, el 3G nos permitió contenido multimedia, el 4G nos permitió pues ver videos, navegar por internet, el 5G nos va a permitir el streaming. Sí, Netflix, videojuegos, ya lo estamos viendo con Google Stadia, ya lo estamos viendo pues obviamente con Netflix, todo esto. Pero es que el streaming no es más que enviar paquetes enormes de datos desde un servidor para visualizar la imagen. ¿Y por qué es relevante que el 5G nos permita hacer streaming de forma eficiente? Porque el streaming puede ser bidireccional. Como decía, Google Stadia, que es un proyecto de Google, y Google no es el único, Microsoft también tiene el suyo para Xbox, Sony tiene el suyo para PlayStation, es decir, están empezando a brotar. Son videojuegos al estilo Netflix, es decir, tú no tienes una consola, tienes un control que se conecta a internet, donde tú al mover el mando envía esa información a un servidor que la procesa, hace todo lo que hacía tu consola y nada más manda a tu monitor la imagen como si fuese un Netflix. Entonces, ¿qué es lo que esto puede acarrear? Pues primero que con videojuegos, por ejemplo, puedes tener un montón de gente entrenada. ¿Por qué? Porque otra tecnología que se llama inteligencia artificial podría permitir, con esos simples mandos de arriba, abajo, dispara, tal, dejarle el tipo de decisiones que la inteligencia artificial no puede manejar, como por ejemplo cuánto disparar, si tengo que huir, si estoy en riesgo, si es mejor dispararle a dispararle a B, pero puede tomar otro tipo de decisiones que son más fáciles, que es por ejemplo, yo te digo, ve hacia adelante y tú te encargas, la inteligencia artificial se puede encargar pues de controlar los motores, de mover los flaps, etcétera, para ir hacia adelante. Es decir, ya no necesitas tú hacer todo el control, sino que es una computadora. Que es una tecnología que no es tan difícil. Es decir, el fly-by-wire, el vuelo por cable, ya existe desde hace mucho tiempo. Todos los cazas ya lo llevan. ¿Por qué? Porque los cazas son inestables inherentemente para poder ser súper maniobrables. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitan ir haciendo ajustes en sus alas. Por ejemplo, un avión comercial, pues no, lleva sus alas y es estable. Entonces, cuando mueve sus superficies de control, pues es para cambiar el avión. Un caza no. Un caza requiere ir moviéndolas todo el tiempo porque por sí mismo, digamos, estaría haciendo movimientos extraños todo el tiempo. ¿Para qué hacen esto? Pues bueno, si quieres hacer un giro muy rápido, si el avión ya es inestable, lo único que tienes que hacer es dejar de mover la superficie de control y gira bastante más brusco que un avión comercial, por ejemplo. Entonces, el piloto no es que pueda ir controlando todo ese tiempo, lo hace una computadora. El piloto lo que hace es más gas, menos gas, hacia adelante, hacia atrás, arriba, abajo, etcétera, etcétera, cabeceo, aleveo. Entonces, esa tecnología ya la tenemos. Los videojuegos han avanzado muchísimo y son bastante realistas, por así decirlo. Entonces, podrías tener un montón de gente entrenada, ya inclusive o dentro de poco, y esto ya hay programas para esto. Con videojuegos, tener tanquistas entrenados, tener pilotos entrenados. Entonces, lo único que requieres es streaming e inteligencia artificial en un servidor. Ya tenemos Amazon Web Service, ya tenemos este streaming de datos, si a eso le sumas el 5G, si le sumas una flotilla de satélites como el Starlink que está enviando Tesla y otras compañías que también quieren hacerlo, podrías tener 5G a nivel global. Entonces tienes gente entrenada, que lo único que requieres es una inteligencia artificial que interprete esas señales y se las traduzca al tanque, por así decirlo. Ya tienes vehículos donde no es que precisamente el operario haga todos los movimientos, sino que el operario ya envía simples instrucciones que una computadora las interpreta y la computadora es la que controla los actuadores para que la máquina haga las instrucciones que le está mandando el operario. Si a esto le sumas, por ejemplo, pues, no sé, plataformas para contratar autónomos, pues estaríamos hablando que tienes ahí una forma de contratar
operarios de armamento de forma masiva y muy económica. Entonces, esto va a cambiar las reglas del juego muy y mucho. ¿Y por qué? Porque va a permitir un tipo de guerra muy distinta. Entonces, va a ser barato para cualquier agente no estatal contratar profesionales cualificados para usar maquinaria que ya no es tan cara, porque un dron ya no es igual de caro que un avión. Es más simple de es más simple de fabricar, es más difícil de derribar. Y como digo, hay una cantera de pilotos ahí ya actualmente. ¿Y cómo encontrarlos? Pues bueno, también ya tenemos los algoritmos de Google para ver qué intereses tienes y que te llegue la publicidad adecuada. Entonces, ya está montado ahí un esquema que puede ser peligroso. No a lo mejor actualmente, pero no tardamos mucho. Otra posibles implicaciones, pues denegar el uso de un recurso, podría ser posible que ya no se requiera la presencia de tropas sobre el terreno. Por ejemplo, cerrar un pozo petrolero, perdón, no es tan simple como ciérrale y cuando lo quieras abrir, vuélvelo a abrir. Muchas veces cuando se cierra un pozo petrolero, se pierde para siempre el pozo. Por eso ahora con lo del coronavirus, que el petróleo llegó a estar en negativo, y es que mucha gente decía, bueno, ¿y por qué no dejan de producir? Porque no es tan simple dejar de producir. Es decir, no es tan simple tomar la decisión de cerrar un pozo, porque como digo, lo puedes perder. Pero resulta que la maquinaria de los pozos petroleros también empieza a estar robotizada. Y casi toda la industria empieza a estar robotizada. ¿Qué implica esto? Que si toda esta maquinaria se conecta a la red y está conectada o se va a conectar dentro de poco, hay una puerta importante para que hackers, como el ataque de hackers rusos que acaba de pasar contra figuras prominentes de Estados Unidos, se centraran en atacar industrias. ¿A qué me refiero con atacar industrias? Abrir una brecha en la seguridad, mover algún script y poner uno o dos robots, por ejemplo, una planta de producción específicos a dañar la línea, y eso te puede paralizar. Si lo haces en la suficiente cantidad de industrias, puedes hacer un daño enorme a la economía de un país, que eso puede implicar el que lo deje sin recursos para enviar, o sea, imagínate, se lo hacen a Estados Unidos, eso puede implicar que no tenga recursos para enviar sus tropas hacia un punto concreto de Medio Oriente porque no hay recursos. Esto también, piensa en lo que hablaba de los drones, puedes una lancha teledirigida hacer ataques contra una flota. Por muy bien protegida que sea, las pequeñas embarcaciones rápidas y maniobrables son una de las principales amenazas contra las grandes flotas y los grandes grupos de batalla de portaaviones. ¿Por qué? Porque es difícil verlas, porque es difícil darles, o sea, es más fácil destruir un barco de guerra. Entonces todo esto está empezando a cambiar el diseño de las armas. Estados Unidos, por ejemplo, empezó a crear los buques de combate del litoral, precisamente pensando en este tipo de adaptabilidad y flexibilidad que va a requerir en el futuro. Entonces, como hay muchas campos posibles que van a revolucionarse. Y hablando de campos, las tres grandes grupos de armas que pensamos la mayoría cuando pensamos en ejércitos modernos: la marina, la fuerza aérea y el ejército, o sea, la tierra, el mar y el aire. Eso, conforme hemos ido avanzando, o sea, lo primero fue controlar la tierra, después controlar el mar. ¿Por qué? Porque empezamos a tener rutas de comercio a través de ahí, porque eso puede implicar el abastecer o no a tus fuerzas, si bloqueas, como le pasó por ejemplo a Napoleón con Reino Unido, aunque tengas un ejército súper poderoso, más fuerte que yo, si no controlas el mar, no puedes llegar hasta mí, y da igual el ejército potente que tengas. Luego ese mismo concepto se aplicó al aire, donde quien tiene la supremacía aérea puede pues ver qué es lo que estás haciendo, te puede apuntar mejor, te puede bombardear, o sea, te puede desmontar tu fuerza, como le pasó a Irak en la guerra del Golfo, que a pesar de ser la tercera potencia militar del momento, pues fue una violada lo que le hicieron. Precisamente, ¿por qué? Porque no pudo mantener, no digamos la superioridad aérea, sino que no pudo denegarle el espacio aéreo a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos siempre vio que era lo que estaban haciendo las fuerzas, los pudo atacar desde el aire. La famosa carretera de la muerte, pues, fue una columna de blindados importante de la Guardia iraquí, que fue destruida por puros aviones.
Pero ese concepto se ha ido ampliando cada vez más. Ahora luego se pasó con la llegada, después de la Segunda Guerra Mundial, con la llegada de las telecomunicaciones, se pasó a la guerra electrónica. Quien controlaba el espacio radioeléctrico puede controlar la guerra. ¿Por qué? Porque si tú evitas que se puedan comunicar entre sí los aviones, los tanques, las tropas en la batalla, o los puedes interceptar, pues puedes hacer lo mismo, saber dónde están, saber qué van a hacer, qué están pensando, qué piensan hacer, o a la vez desarticularlos por completo. Luego se amplió al ciberespacio. ¿Por qué? Porque ahora se habla de redes de batalla. ¿Qué es una red de batalla? Pues, por ejemplo, va volando sobre ti un dron que te está viendo. Pues esa información se sube a la red, y eso mismo lo puede estar viendo pues un soldado a 2000 metros, o a 4000 metros, o a 10.000 metros de ahí, y tener esa conciencia situacional. Entonces, un ejército moderno, pues hay radares en cada avión, hay radares contra batería, hay radares en los tanques, hay cámaras, hay micrófonos, pues, hay información de fuentes humanas como exploradores, hay mensajes interceptados, hay comunicaciones. Todo eso se sube a una red, se analiza, se le presenta la información al comandante, a los soldados, se crea una conciencia situacional y la fuerza se multiplica. ¿Por qué? Porque pues puedes moverte y golpear en un punto específico. Entonces, aunque los otros sean 100 y tú seas 10, puedes juntar esos 10 y golpear ahí donde hay uno, y ya tienes una superioridad numérica aplastante, aunque realmente no es así. Entonces ese es el efecto de la red. Y por eso el ciberespacio se vuelve un campo de batalla. Hay que asegurar tu red contra ataques, hay que tener cortafuegos, hay que hacer espionaje, hay que hacer contrainteligencia, hay que atacar al enemigo, hay que evitar las comunicaciones del enemigo, hay que robar la información al enemigo, etcétera, etcétera. Ahora estamos viendo la conquista del espacio. ¿Por qué? Porque esa red requiere satélites. Entonces, quien controla el espacio va a controlar esa red. ¿Por qué? Porque te pueden tumbar los satélites y te dejan sin red. Aparte, desde el espacio, pues también se puede atacar, se puede ver qué es lo que estás haciendo, da una ventaja enorme. Entonces, otro campo de batalla que creo yo que ya se está utilizando mucho, que aunque mucha gente parece no darse cuenta, es la sociedad misma. ¿Y a qué me refiero con esto? Con todo lo que estamos ahora hiperconectados, que es tan fácil enviar mensajes, que es fácil más o menos con algoritmos hacer perfiles de personas, pues unos cuantos sociólogos, psicólogos, economistas, con alguien de marketing, puede diseñar mensajes para polarizar a una sociedad. Por ejemplo, yo me encuentro por la red un video de un policía que hace brutalidad policíaca contra un negro en Estados Unidos. Como yo sé que tienen problemas raciales, aunque no sea verdad que haya brutalidad contra ese grupo en específico, porque los datos demuestran que no, que simplemente están más bla, 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 da igual. Yo sé que eso si se lo empiezo a mandar a las personas adecuadas, eso lo van a hacer viral y eso va a generar indignación, y yo nada más tengo que realimentar ese mensaje para que ese grupo siga encendido. Y a la vez ese grupo va a amenazar a otro grupo, que yo les tengo que empezar a mandar con que mensajes que hable del riesgo que representa, que les quieren quemar su negocio, que no sé qué, y las mismas masas van a empezar a actuar y a volverse más radicales, y eso va a generar una tensión social importante. ¿Qué pasa con esto? Que eso ya condiciona, por ejemplo, las decisiones políticas que va a tomar el gobierno en el extranjero, es decir, el tema de geopolítica. Y eso ya puede hacer que actúe como yo quiero que actúen. Es decir, yo ya logré lo mismo que antes se lograba con la famosa diplomacia de cañonera, que era que yo te mando un barco de guerra a uno de tus fuertes, te meto 2-3 cañonazos a uno de tus puertos y acabas haciendo lo que yo digo. Pues ahora se puede hacer con eso. ¿Por qué? Porque los hashtags están de moda, porque ven a un niño ahogado, pones hashtag Pray for Syria y puedes empezar a hacer manifestaciones, con lo cual afectas la economía de tu enemigo, etcétera, etcétera. Aunque no sea importante, aunque después se les pasa la moda y al siguiente. Entonces este comportamiento de copito de nieve, este comportamiento de tal, es fácil de estudiar, es fácil de ver qué es lo que los triggerea, y se puede utilizar gracias a través del internet. Entonces es otra modalidad de guerra, no sé, llamémoslo guerra sociológica, que se puede dar. Puedes, usando ataques, ¿cómo se puede decir?, de hackers,
pues puedes hacer virus que vayan específicamente contra drivers de aparatos industriales. Es decir, yo sé que ciertas empresas usan robots de Siemens. Si yo sé cómo funciona Siemens, sé cómo se conecta a Internet y puedo manipular su software, pues los puedo inducir al error y puedo destruir los robots. Entonces podría destruir una industria que sería el equivalente en la Segunda Guerra Mundial a que te bombardea tus industrias, pero con computadoras. ¿Qué implica todo esto? Que los agentes estatales ya no son los únicos capaces de paralizarte una industria, de destruirte tus barcos, de denegarte el espacio aéreo, de controlar recursos, de controlar rutas comerciales, sino que ya empieza a poderse hablar de un poder más distribuido. ¿Por qué? Porque unos cuantos hackers, unos cuantos críos con adictos a algún videojuego o expertos en videojuegos, con unos drones, con cómputo en la nube, con todo eso, te pueden armar una fuerza militar, por así decirlo, medio irregular, pero bastante potente, que puede inclinar la balanza en una guerra. Sin contar que ya tenemos actores no estatales bastante potentes, que los podemos ver en la guerra de Siria, donde hay ejércitos nacionales luchando contra grupos de mercenarios o contra grupos como Hezbollah, que es un actor que no es estatal, pero está entrenado como si fuese un actor estatal, que recluta en muchos países con un buen espíritu de cuerpo, pero que no son fieles a ningún estado, pero a la vez sí porque son palestinos, pero no porque actúan inclusive en contra de intereses palestinos. Entonces esto ya se empieza a volver más difuso. Entonces todo esto va a cambiar el paradigma de cómo se entiende la guerra. Va a cambiar el paradigma de las... ¿Por qué? Porque van a cambiar las amenazas y van a tener que cambiar las estrategias. Y todo esto hace que se vuelva en un futuro, que ya está empezando, o sea, esto ya está empezando y se ve que la tendencia va hacia ese lado, pero en un futuro corto podemos empezar a ver modalidades de guerra bastante más, ¿cómo se puede decir? Más sutiles, más efectivas posiblemente, pero más riesgosas. ¿Por qué? Porque ya no va a ser Estados Unidos contra China, sino que grandes empresas van a poder entrar, grupos organizados que podrían ser, por ejemplo, grupos islamistas, podrían ser grupos nacionalistas, podrían ser grupos comunistas, grupos fascistas, grupos anarquistas, grupos ecologistas, o sea, cualquier ente lo suficientemente organizado podría representar una amenaza importante y hacer cosas que antes se entendían solamente con fuerza física directa, por así decirlo. Como hacía una industria hoy se puede paralizar con un ataque cibernético, que antes un ataque, sí, en la red, un hackeo, cuando antes era eso imposible. O sea, antes se tenía que bombardear directamente o poner tropas sobre el terreno y destruir las máquinas o matar a los obreros o por lo menos controlar el terreno. Entonces, ese cambio de paradigma hace que las amenazas ya no se planteen exactamente como ejército contra ejército. Inclusive ya está dentro de la mayoría de los ejércitos profesionales la de qué hacer en caso de enfrentar agentes no estatales y cuáles son los tipos de agentes no estatales que se me pueden presentar. Entonces, por todo esto, y esta es una breve introducción, me he dejado muchas cosas por mencionar y por explicar, ya no es descabellado pensar en guerras de un estado contra una empresa. Podría llegar a darse el caso en un futuro que Amazon no sé, entre en conflicto con algún pequeño país. Lo veo difícil que por la dinámica de Amazon o por los intereses de Amazon, pero o sea, que podría llegar a pasar. Lo veo más factible empresas petroleras o empresas de recursos, más que en empresas comerciales. Pero o sea, es una posibilidad que ahora se da. O contra grupos anarquistas o contra grupos estilo Anonymous, o sea, hasta con grupos descentralizados. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, si sabemos que los chinos ponen puertas traseras, inclusive en los discos duros, y que envían información a China, China podría tener información de quien usa la tecnología, como ya hemos visto, por ejemplo, el TikTok,
podría tener información de cuáles son los conflictos sociales de una sociedad, qué piensa la sociedad, por qué piensa lo que piensa, quién lo dice, contra qué está enojada, cómo hacerla enojar, cómo molestarla, dónde están sus fábricas, qué tipo de robots utilizan sus industrias. Entonces, poner un plan de ataque y filtrarlo en la red, hacérselo llegar a los grupos adecuados, podría generar un grave daño hacia un país. Y básicamente lo mismo le ocurrió a la defensa. Es decir, ya no era efectivo o ya no era eficiente mantener hombres armados que se armen a sí mismos. ¿Por qué? Porque ya había una industria que permitía industrializar la creación de las armas. Entonces es más eficiente hacerlas masivamente, reclutar masivamente ejércitos, entrenarlos de forma masiva y organizarlos como un conjunto. Y por lo regular la eficiencia se acaba imponiendo, tanto en el mundo social como en el mundo biológico. Por eso se puede decir son los mecanismos de la evolución. Entonces hay una especie de paralelismo, por lo menos es mi perspectiva. Entonces, ¿qué pasa esto? Que si avanza la técnica, modifica el paradigma de muchas cosas. Es decir, cuando se avanzó y se descubrió el microscopio, cambió el paradigma de cómo se entendía la biología y pudimos entender cosas como los microbios y el funcionamiento celular y muchísimas cosas que cambiaron el paradigma de la medicina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estamos ante una cuarta revolución industrial donde conseguir asegurarnos los recursos o eliminar a un posible competidor por esos recursos se va a poder lograr de otras formas que no sea la acción directa de ejércitos masivos sobre el terreno, de ejércitos industriales, por así decirlo. Es decir, la industrialización de la guerra, pues ya la vimos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y la hemos visto en la Guerra Fría, pero en los últimos conflictos empezamos a ver una deriva distinta. Y hemos estado viendo conflictos donde ejércitos nacionales ya se están enfrentando inclusive a actores no estatales. ¿A qué me refiero con actores no estatales? Actores como por ejemplo Hezbollah, que es una milicia islámica, pero no es un ejército nacional. Sus milicianos no son de una sola nacionalidad o no sienten lealtad hacia un estado. Y no combaten tampoco precisamente por dinero. También vemos al grupo ruso, el grupo Wagner, y que está financiado por el gobierno ruso, que pareciese ser que son tropas espetnas, pero a la vez es una empresa mercenaria. Y ya ni hablar pues de las famosas empresas que todo el mundo ubica de mercenarios de Estados Unidos, los contratistas de defensa, que si bien están actuando bajo un gobierno nacional, son empresas privadas las que están llevando el peso del combate en muchas operaciones. Y si a esto le sumamos que han estado surgiendo cosas como la impresión 3D, que sí, que yo sé que para muchas personas todavía ubican la impresión 3D solamente como plástico, pero hay muchos otros materiales que se están empezando a utilizar, inclusive el metal. Y hace tiempo surgió un proyecto, por así decirlo, donde había planos open source, es decir, que cualquiera puede acceder a ellos, inclusive modificarlos en un repositorio, para crear armas en impresoras 3D, para crear una pistola en impresoras 3D. Está en pañales todo esto, pero ya empieza a verse esa deriva. ¿Qué implica esto? Que de alguna forma se va a volver accesible cierto tipo de armamento, por así decirlo, hacia cualquier persona, y que ya no va a ser necesariamente lo más eficiente industrializar la producción de armas, y que aunque no tengas una industria muy desarrollada, te puedas acceder a armamento. Con todo esto, obviamente esto no te va a servir hoy por hoy para combatir un ejército moderno, sino que es una simple, digamos, tendencia que se observa. Hay otras tecnologías como los drones,
que un solo piloto de dron pues podría volar varios drones, es decir, te derriban uno y da igual, pones otro en el cielo y ya tienes al piloto entrenado. Parece una cosa muy simple, pero ¿qué implica esto? Que tú puedes tener un grupo de pilotos muy bien entrenados, con muchas horas de vuelo, y puedes tener estar fabricando drones en masa y estarlos mandando al ataque. ¿Qué podría significar esto? Imagina a los pilotos de drones como profesionales altamente especializados. Ahora, mézclalo con las plataformas de trabajo independiente, de freelance que existe. Mézclalo con el 5G, las flotillas de satélites y el acceso a internet. En un futuro, se podría empezar a ver cosas como un grupo de pilotos de drones a sueldo, distribuidos por todo el mundo, que estén actuando sobre un campo de batalla específico. Sin contar que los drones son aparatos pequeños, son aparatos económicos en comparación con un caza, son más difíciles de derribar y pueden atacar objetivos de una forma pues, bastante más fácil que un avión caza a ciertos tipos de objetivos. Pero como hablaba al principio, la guerra al final consiste en denegarle el acceso a recursos a uno, en asegurarte tú los recursos para ti, o en obligar a otro agente a que actúe como tú quieres que actúe. Entonces, ¿cuál es la otra deriva que se puede ver en la guerra? Que estamos entrando en la era de la información, del conocimiento y de todo esto, con la industria 4.0. El otro posible campo de batalla, para que se entienda, haciendo un recuento histórico, lo primero que surgió fue la infantería, digamos, con los asirios. Luego el siguiente salto fue la caballería, o sea, la guerra móvil. Luego vino el control de las rutas marítimas. Entonces, quien controlaba el mar podía controlar también otros pedaços de tierra, podía proyectar poder y podía asegurar un suministro a sus tropas, a la vez que evitaba que alguien más pudiese suministrar a su ejército y ser atacado. Entonces, el control del mar se volvió imperativo. Con el control terrestre, pues podemos hablar de Roma, podemos hablar del Imperio Español y sus tercios. Por el control marítimo, pues Fenicia o el Imperio Británico, por ejemplo, que fue la reina de los mares por muchísimo tiempo. Un ejemplo de ello es que Napoleón, teniendo un ejército mucho más poderoso, mejor preparado y armado, que hubiese barrido seguramente al ejército británico fácilmente, el control de la Armada Británica de los mares evitó la invasión de Napoleón. Luego, en la Primera Guerra Mundial nace y se consolida en la Segunda Guerra Mundial, que fue el control del espacio aéreo. Y en las guerras modernas se ingresó en otra capa, que es el control del ciberespacio. ¿Por qué? Y el espectro radioeléctrico. Por eso empezaron cosas como la guerra electrónica, que básicamente se trata de perturbar las señales electrónicas del enemigo, es decir, que meterle ruido en el radio que no pueda escuchar, interceptar sus mensajes, mandarle información falsa, asegurarte tus propias comunicaciones. Y a la vez en el ciberespacio, pues como ya se está hablando de redes de batalla, se hablaba de redes de batalla, que es una red de batalla, pues los aviones es una plataforma que tiene distintos sensores, ópticos, térmicos, de radar. Los tanques otro más de lo mismo, algunos soldados otro más de lo mismo, hay radares para todo, para antiaéreos, antibatería, sensores muchísimos en el campo de batalla. Entonces todo eso se mete en una red, en esa red hay analistas, hay inteligencia militar, hay exploradores, y todo eso se puede sintetizar en una unidad de inteligencia y análisis para presentársela al comandante. El comandante puede observar el campo de batalla, determinar la mejor curso de acción y distribuirlo a sus tropas. ¿Esto qué permitiría? Por ejemplo, tienes un avión volando, tienes los demás con los radares apagados, entonces volando bajo, solamente uno de tus aviones o un dron es visible,
todas las tecnologías ahí están, y siempre que hay una herramienta, si hay una posibilidad de que esa herramienta se use para lograr un fin, si alguien tiene ese fin, va a buscar utilizarla. Entonces, creo que el fin de obligar a un Estado a hacer X existe, de todo tipo de fines, desde los que se consideran buenos hasta los que no se consideran buenos, y la herramienta está. Quien quiera utilizarla existe, los fines existen, entonces cuando esto converja va a ser utilizada, así de sencillo, se va a intentar utilizar. Entonces, por todo esto es que ya no yo creo que ya no es algo tan descabellado. Y creo que la guerra hoy en día es más un tema, se pelea en la economía, se pelea más en la sociedad, se pelea en los campos cibernéticos, o sea, en la red. Y creo que se va a pelear cada vez menos o con menor intensidad en los campos de batalla. Es decir, las grandes formaciones militares con miles de tanques atacando a la vez, con un montón de artillería y millones de soldados, como podría haber sido la batalla de Stalingrado, creo que ya no va a ser tan factible que se vean. Pero eso no quiere decir que, aunque se vuelva menos útil, que sea menos peligrosa. O sea, un ataque a una central nuclear que no tenga el suficiente medidas pasivas, pues podría provocar una fusión parcial del núcleo y generar un problema. Ahora, esto es algo que los reactores modernos pues ya no pasa, pero no todos los reactores en el mundo son modernos. O sea, todavía hay reactores soviéticos, hay reactores chinos, que, bueno, podría ser una fuente de problema. Y hay laboratorios con agentes patógenos, o sea, hay muchas cosas por ahí que se pueden ver atacadas. Entonces, para volver a lo que nos atañe, como conceptos básicos, la convergencia de las tecnologías actuales, violencia o actores distribuidos, internet global con 5G, streaming, inteligencia artificial. Todo esto va a cambiar el paradigma de la guerra moderna. Impresoras 3D, etc. Por la técnica, principalmente. Y al hacer más accesible esta forma de coacción, pues se está volviendo más viable a que precisamente grupos que no tengan los recursos que tiene un Estado puedan usar este tipo de violencia, este tipo de coacción de forma eficiente. Y por esto es que la guerra ya no va a ser un tema de Estado contra Estado necesariamente, sino que podría ser entre privados, que podría ser estados con privados, y contra todo tipo de grupos. Recuerda visitar nuestro blog, seguirnos en nuestras redes sociales, así como suscribirte a nuestro canal y activar la campana si quieres que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, puedes invitarme a una caña por medio de PayPal o de Patreon, o bien me puedes ayudar dándole un like al vídeo, comentando y compartiendo con tus amigos y familiares.